Muy buenas noches, profesor. Somos el grupo 3, integrados por mis compañeras Lady Camacho, Irena Molina, Melanie Novillo y mi persona, Luis Vázquez. En nuestro grupo estamos encargados de hablar acerca de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, pese a ser un miembro del poder público, no forma parte de la Administración Pública Central. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o LOFL, indica que la Asamblea Nacional goza de autonomía organizativa, administrativa y financiera. Adicional, conforme al artículo 225 de la Constitución de la República de nuestro país, indica que se compone de organismos y entidades que pertenecen a los poderes de nuestro país. Su función principal es legislar, fiscalizar y representar al pueblo ecuatoriano. Esto conforme a los artículos 118 y 120 de la misma. ¿Será que la Asamblea Nacional tiene personalidad jurídica? Pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Esto es debido a que ellos tienen permitido actuar de forma particular, de forma propia. Pueden celebrar convenios, contratos, administrar su patrimonio particular y ser parte de procesos judiciales siempre y cuando actúen bajo el marco jurídico. La Asamblea Nacional siempre debe de garantizar el cumplimiento de sus funciones institucionales bajo la responsabilidad. La Asamblea Nacional puede ser titular de derechos patrimoniales frente a terceros. Algunos nos cuestionamos si la Asamblea Nacional, al tener personalidad jurídica, también tiene personería jurídica. Y aquí te voy a brindar una breve respuesta. La respuesta es sí. ¿Cuál es la personería jurídica? La personería jurídica es la representación legal y la capacidad de actuar en lo jurídico bajo sus autoridades competentes o representantes legales. ¿Por qué? Debido a que la Asamblea Nacional está facultada para ejercer derecho y asumir responsabilidades por medio de sus representantes. Por lo general tiene a ser el presidente. Tener personería jurídica puede comparecer ante tribunales de justicia, contratar servicios, responder legalmente por los hechos o actos asumidos en el cumplimiento de sus ejercicios o funciones. Como dato extra que indica que la Asamblea Nacional sí tiene personería jurídica, puede celebrar convenios con otras instituciones, bien sean nacionales o internacionales. Puede emitir reglamentos internos y a su vez administrar su patrimonio particular o propio, como ya lo mencioné anteriormente. Hoy vamos a empezar hablando sobre la función orgánica del Estado a la que pertenece la Asamblea Nacional. Nos dice que la Asamblea Nacional del Ecuador es el órgano que integra la función legislativa del Estado, siendo responsable de ejercer el poder legislativo. La función legislativa consiste en la elaboración, modificación y derogación y también la aprobación de las leyes que regulan la vida nacional. Además, nos dice que dentro de estas competencias, la Asamblea Nacional controla y fiscaliza la función pública. Igualmente aprueba el presupuesto general del Estado. Igual ratifica tratados internacionales y ejerce funciones de control político sobre Ejecutivo y otros órganos estatales. Esta función está establecida tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea Nacional es un parlamento unicameral. ¿Qué quiere decir esto? Que solo forma una cámara legislativa, a diferencia de otros que son bicamerales, que además tienen cámaras altas o senados. ¿Esto qué implica? Que concentra en un solo cuerpo legislativo la responsabilidad del proceso legislativo, debate y toma de decisiones relativas a la creación de normas nacionales. El segundo punto es la identificación si son órganos unipersonales o pluripersonales. La Asamblea Nacional es un órgano pluripersonal, conformado colectivamente por un conjunto de representantes llamados asambleístas,
Actualmente la Asamblea está integrada por 151 asambleístas, quienes son elegidos por voto popular de las personas para un mandato de 4 años. Estos representantes provienen de circunscripciones nacionales, provinciales y del exterior igualmente, buscando representar adecuadamente a toda la población ecuatoriana en sí. De igual manera, además del pleno de la asamblea que reúne a todos los asambleístas para la toma de decisiones, existen órganos internos en dirección y organización como son el Consejo de la Administración Legislativa. Este consejo está integrado por el presidente de la asamblea, 2 vicepresidentes y 4 vocales aquí sería. Miembros elegidos por los mismos asambleístas para dirigir las actividades administrativas y legislativas, y igualmente para planificar agendas y supervisar el funcionamiento general del Parlamento. Esta estructura refleja un funcionamiento colegiado donde las decisiones surgen del consenso y votación de múltiples miembros, asegurando pluralidad y representación democrática. Ahora vamos a hablar sobre la identificación, si son órganos activos, consultivos o de control. Entonces nos dice que aquí la Asamblea Nacional del Ecuador es un órgano activo, de control y no consultivo dentro de este sistema estatal. ¿Qué quiere decir aquí? Es un órgano activo, ¿por qué? Porque ejerce la función legislativa. Aquí crea, modifica, deroga leyes, aprueba el presupuesto y toma de decisiones vinculantes para el país. Aquí también igual tiene iniciativa normativa y capacidad resolutiva. Igual es un órgano de control político y fiscalización. ¿Por qué? Porque supervisa las... Identificación de la norma con la que se creó. La Asamblea Nacional del Ecuador fue creada y está regulada por la Constitución de la República del Ecuador del 2008, específicamente en el artículo 118, en el que se nos menciona que la función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por asambleístas elegidos por votación popular directa. Este artículo instituye formalmente a la Asamblea Nacional como el órgano único de la función legislativa del Estado ecuatoriano, reemplazando al Congreso Nacional que existía bajo otras constituciones anteriores. Identificación de sus órganos. Los órganos de la Asamblea Nacional son los siguientes. Número 1. El Pleno de la Asamblea Nacional. Este es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Está conformado por todos los asambleístas que fueron elegidos por votación popular. Entre sus funciones están discutir y aprobar leyes, fiscalizar actos del poder público, pronunciarse sobre tratados internacionales, entre otras. Y la base legal la podemos encontrar en el artículo 118 y 120 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y también en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Número 2. El Consejo de la Administración Legislativa. Este es un órgano de administración y de dirección política de la Asamblea. Está conformado por un presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocales. Sus funciones son calificar los proyectos de ley para su trámite, aprobar la agenda legislativa y administrar los recursos humanos y financieros de la Asamblea Nacional. La base legal la podemos encontrar en el artículo 123 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 10 y artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 3. Las comisiones especializadas permanentes. Estas están encargadas del análisis, estudio y elaboración de informes de proyectos de ley y otras especialidades. Existen comisiones como Derechos a los Trabajadores, Biodiversidad y Recursos Naturales, entre otros. La base legal la podemos encontrar en el artículo 124 de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 22 al 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 4. La Comisión de Fiscalización y Control Político. Esta tiene la función de fiscalizar las acciones de autoridades públicas y conocer los juicios políticos. La base legal la encontramos en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Función Legislativa. 5. El presidente de la Asamblea Nacional.
Representa legal, judicial y políticamente a la Asamblea Nacional. También dirige las sesiones del Pleno de la Asamblea. La base legal la encontramos en el artículo 123 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 6. El Consejo de Ética. Se encarga de vigilar las conductas éticas de los asambleístas y también de tramitar las denuncias por infracciones éticas. Esta base legal la podemos encontrar en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cómo se aplica el principio de jerarquía entre sus órganos? Aunque la Asamblea Nacional es un órgano del Poder Legislativo, sí se puede aplicar el principio de jerarquía dentro de la Asamblea, es decir, internamente. Por ejemplo, el Pleno es un órgano que está jerárquicamente superior ante los demás. Un ejemplo claro es cuando una comisión especializada aprueba un informe del proyecto de ley y no puede remitirlo al registro oficial sin haber sido aprobado por el Pleno, ya que este es un órgano jerárquicamente superior. Hola, yo les voy a hablar sobre el máximo órgano que tiene la Asamblea Nacional. El máximo órgano que tiene la Asamblea Nacional es el Pleno de la Asamblea Nacional. Este tiene 3 competencias fundamentales que se dividen en áreas claves. Primero, la función legislativa, que implica la función primordial de crear, modificar y eliminar leyes, así como codificarlas e interpretarlas con carácter general y obligatorio. Esto incluye la potestad de establecer, cambiar o suprimir tributos e impuestos y otras contribuciones, además de aprobar o rechazar anualmente el presupuesto general del Estado. La segunda competencia que tiene el Pleno es ejercer la función de control político y fiscalización sobre las demás funciones del Estado y los funcionarios públicos. Esto le permite investigar los actos del Ejecutivo Electoral y otros órganos y solicitar información. También está facultado para autorizar o llevar a cabo el juicio penal del presidente o vicepresidente o destituirlos en los casos previstos por la Constitución, como arrogación de funciones o conmoción interna grave, lo cual requiere el voto de las terceras partes de sus miembros. Tercero, tiene una función constitucional y de nombramientos, que incluye tomar juramento al presidente y vicepresidente electos y la potestad de otorgar amnistías por delitos de carácter político e indultos por razones humanitarias. También decisiones que también exigen el voto favorable de las 2 terceras partes. Finalmente, es responsable de aprobar o improbar los tratados internacionales cuando corresponda. Tenemos también lo que son las competencias territoriales y materiales tanto del primer órgano como el segundo y el tercer órgano de los 3 principales de la Asamblea Nacional. El segundo órgano principal de la Asamblea Nacional es la presidencia. La presidencia de la Asamblea Nacional tiene una competencia por territorio institucional nacional, ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Asamblea en actos dentro y fuera del país, pero su ámbito de autoridad funcional se suscribe a la institución de la Asamblea Nacional. Tiene como enfoque la representación, dirección y función de sustitución. Se encarga de la representación legal, judicial, extrajudicial de la Asamblea. Además, dirige, preside y convoca las reuniones tanto del Pleno como del CAR. Tiene un rol crucial que es la sustitución presidencial, pues puede asumir la presidencia de la República si el presidente y el vicepresidente quedan ausentes de forma simultánea y definitiva. Como tercer grado de la Asamblea tenemos el Consejo de la Administración Legislativa, que es más conocida como el CAL. También posee una competencia por territorio institucional nacional. Sus decisiones son de carácter administrativo y legislativo interno, pero tienen efectos y aplicación en el funcionamiento de la Asamblea a nivel nacional. Se concentra en la gestión administrativa, la planificación y la calificación de proyectos de ley. Esto implica la elaboración y aprobación anual de presupuestos internos de la Asamblea. En términos de flujo legislativo, es responsable de planificar las actividades, establecer el orden del día del Pleno y, lo más importante, calificar y priorizar la tramitación de los proyectos de ley y designar a qué comisión serán remitidos para su análisis. En cuanto a la competencia territorial del primer órgano, que es el Pleno, pues este es una competencia nacional. ¿Sí? Sus funciones abarcan a nivel nacional. En cuanto a la desconcentración y la descentralización de la Asamblea Nacional, pues esta cumple una función de desconcentración. ¿Sí? Este mecanismo transfiere la ejecución de funciones administrativas y logísticas a direcciones o unidades inferiores, como las direcciones administrativas
o unidades de técnica legislativa, sin que éstas pierdan la subordinación ni adquieran personalidad jurídica propia.